Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Siempre hay obstáculos en lo que podamos recibir de Dios, no porque Dios ponga obstáculos, sino que porque nosotros somos el primer obstáculo que Dios tiene que saltar para poder derramar de su presencia. Él quiere que nosotros anhelemos, que deseemos tener la presencia de Dios. Pero cuando lamentablemente nosotros, anhelando, deseando la presencia de Dios, no sacamos los estorbos o no sacamos los obstáculos, difícilmente pueda Dios entonces hacer la obra maravillosa a través de su Espíritu Santo. Entonces, concluimos con el pensamiento de alguna manera de que la iglesia ha llegado a ser simplemente un lugar de actividades sociales a veces. Porque lamentablemente la iglesia, a pesar de saber que tiene el poder del Espíritu Santo o debiera utilizar el poder del Espíritu Santo, en este tiempo, pareciera que la iglesia se transforma solamente en un lugar en donde se reúnen la gente a conversar, a dialogar, a conocerse y, como dije anteriormente, actividades sociales. La iglesia del Señor ha sido puesta por el Señor para sanar esta tierra, para sanar y libertar al cautivo. Y la iglesia debe ser lo que Dios usa para poder hacer toda la obra evangelizadora. O sea, Dios no va a enviar ángeles, ni arcángeles, ni serafines. Dios nos va a usar a nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los responsables de tener esta autoridad y este poder sobre nuestra vida. Los expertos religiosos en este tiempo hablan mucho y de verdad no sé, a veces deberían hablar un poco menos. Pero ellos nos dicen que esta es la única manera de alcanzar a la generación, dicen, llevando a la iglesia a ser más sociable o más social. Pensando que la manera de alcanzar a la gente es dándole lo que la gente necesita. Pero lo que la gente verdaderamente necesita es el poder de Dios en sus vidas. No hay otra cosa. Usted puede alimentar a una persona que necesita alimento, usted puede darle de beber, usted puede arroparlo, usted puede darle cariño, puede darle afecto, pero más allá de eso la gente necesita el poder de Dios. No digo que eso sea insuficiente, es parte de el proceso de Dios, pero más allá de eso la gente necesita el poder de Dios en su vida. ¿Me está escuchando? Entonces, si nosotros como iglesia del Señor tenemos el poder del Espíritu Santo, no hay nada que pueda detener a esa iglesia, no hay nada que pueda estancar a esa iglesia. Dios siempre va a glorificar. El ser guiado por el Espíritu parece necio a la mente carnal, parece necio a la mente natural. Por esta causa, la carne debe ser de alguna manera sometida al Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que ser sometida al Espíritu Santo para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios y entender lo que Dios desea y quiere hacer. Lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a reiterar. Es, aleluya, algo extraordinario tener el Espíritu Santo. Es algo imprescindible en la vida del cristiano, porque el Espíritu Santo, aleluya, hace cosas extraordinarias. Entonces debemos tener ese espíritu. Vemos incluso a David, un muchacho, siendo un muchacho antes de llegar a ser rey y todo aquello, siendo solamente un muchacho con una honda y una piedra. Venció un tremendo gigante que era un hombre especializado en la guerra, en la batalla, y lo vence un muchacho que era pastor de ovejas. Imaginarse eso para nosotros es imposible. Por eso digo que el Espíritu Santo obra en lo sobrenatural de Dios. Y es ahí entonces donde necesitamos llevar nuestra carne a someterla al Espíritu de Dios para que podamos entender entonces lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede realizar. Entonces, parece muy necio a los religiosos ortodoxos de este tiempo lo que la Biblia incluso expone de cada situación y de cada momento extraordinario. Pero Dios toma las cosas necias para confundir a los sabios. Pablo dice que Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, si la iglesia pasara la mitad del tiempo en oración, buscando
ser conducida por el Espíritu Santo, entonces se encontraría a sí misma en medio del más grande avivamiento que el siglo pudiera encontrar. Porque si la iglesia entiende lo que es el poder de Dios, entonces estaría constantemente anhelándolo y buscándolo. Usted y yo necesitamos buscar al Señor constantemente. Entonces, si queremos avivamiento, necesitamos buscar del Espíritu de Dios. Y la única manera es estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si buscamos a Dios, esto va a traer una revolución de nuestra manera de pensar. Ya nuestra manera de pensar humana, natural, cambia. Eso pasó cuando Sansón, cuando Sangar, cuando David y muchos otros, cuando Gedeón enfrentó a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos vieron con los ojos de Dios, pensaron con la mente de Dios y actuaron con el poder de Dios. Entonces lograron las victorias porque sabían que Dios estaba con ellos. Cuando tú sabes que Dios está contigo, no hay barreras, no hay límites. Todo puede suceder, todo puede ocurrir. Aunque todo el mundo te diga que no se puede, Dios lo hace posible. Me encanta esto, me gusta esto. Entonces, pensemos en esto. Cuando trae Dios ese cambio de mente, de pensar, entonces ahí es cuando estamos persuadidos, literalmente, de que el Espíritu Santo de Dios nos guiará en la dirección correcta. En otras palabras, la dirección opuesta que muchos están yendo, porque mucha gente está yendo en una dirección opuesta a lo que el Espíritu quiere hacer o a lo que el Espíritu quiere realizar. Su camino se transformará de un camino de derrotas a un camino de victoria. ¿Cuándo? Cuando le permitimos al Espíritu Santo controlar nuestra vida espiritual. Cuando le permitimos al Espíritu de Dios someter nuestra carne a la voluntad y al propósito de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y deberíamos sentirnos orgullosos cuando decimos somos la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Yo soy, en otras palabras, la unción de Dios aquí en la tierra. Y usted es la unción de Dios aquí en la tierra para alcanzar a los perdidos. Porque la iglesia del Señor es la que representa al Dios vivo. No estamos representando a un alcalde, gobernador, diputado, concejal. No estamos representando a alguna persona importante de esta sociedad. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Entonces Dios nos ha dado el Espíritu para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y no solamente llevarnos a entender la letra, a comprender la letra, sino la realización completa de esa verdad. Como lo dije en un mensaje pasado, Dios quiere que no tan solo prediquemos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio. Que sea en nosotros la realidad de ese evangelio. La iglesia es la que tiene que tener entonces este enfoque claro en su vida. Tú puedes leer esta Biblia y la vas a leer como cualquier otro libro y algo vas a memorizar, algo vas a tener, pero puede que ni siquiera hagas lo que dice. Pero cuando el Espíritu Santo viene, te lleva a hacer lo que la palabra de Dios dice. O sea, te lleva a experimentar el cambio y la transformación que viene a través de la palabra de Dios. Y eso sin duda es lo que necesita la iglesia de este tiempo. Él va a llevarnos entonces a esa sanidad divina con una realidad en nuestra generación que estamos hoy día. La santidad de Dios, la sanidad, los milagros, los prodigios, todas esas cosas van a suceder porque el Espíritu de Dios va a estar obrando en nuestra vida. Porque el Espíritu del Señor va a estar realizando la obra. Como leíamos en ese versículo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos poseídos por el diablo. O sea, vemos ahí que si el Espíritu Santo estaba ahí, más encima agrega en el libro de Hechos y dice, porque Dios estaba con él. La pregunta sería, ¿Dios está contigo? Y si Dios está contigo, entonces deberías andar haciendo esto mismo que hizo Jesús. Exactamente lo mismo puedo poner. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces ahí está el punto. Necesitamos entonces conocer más de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no tan solo será nuestro ayudador cuando oramos. No tan solo va a estar ahí la presencia de Dios, pero hará que oremos por las cosas que están en la voluntad de Dios. Usted puede orar, yo puedo orar,
Pero podemos orar sencillamente porque sabemos orar. Pero cuando oramos, el Espíritu Santo nos lleva a gemir, a clamar por las cosas que están en la voluntad de Dios. Y cuando tú oras en la voluntad de Dios, dime si Dios no responde. Dime si Dios no hace, no ejecuta cuando tú oras en la voluntad de Dios. Entonces piensa un poco lo que estoy diciendo. Él nos ungirá, el Espíritu Santo nos va a ungir no solamente para predicar el Evangelio, sino nos ungirá para ministrar el Espíritu de ese Evangelio. Porque el Evangelio es un espíritu, por decirlo así. El Evangelio es espíritu, es vida. Entonces, no podemos tomar la palabra como algo teológicamente visible, en el sentido de que podemos estudiar ciertos dogmas, ciertos paradigmas o ciertos enfoques o ciertas doctrinas, sino que eso tiene que ser una vivencia real. O sea, tenemos que experimentar la vida de esa palabra, de ese evangelio, porque el evangelio es espíritu. Recuerde lo que le dijo a Nicodemo el Señor. Nicodemo sabía mucho de la historia judía, conocía mucho acerca, no de la palabra de Dios, pero sí de la Torá y todo aquello. Conocía mucho Nicodemo, sabía, era erudito. Pero el Señor le viene y le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Es bueno lo que sabes, qué bueno, sabes bastante teología, muchacho, pero tienes que nacer de nuevo. Y esto es de agua y de espíritu, porque el evangelio es espíritu, el evangelio es vida. Entonces, por lo tanto, necesitamos experimentar esa vida maravillosa. Pablo dice que este evangelio no es predicado en palabras solamente. O sea, ¿qué saco yo con aprenderme toda la escritura y hablar de lo que dice la escritura si solo lo predico en palabra? Solo lo predico en palabra. O sea, solo digo lo que tienes y no hay evidencia de que eso sea una realidad. No hay evidencia de que eso sea visible para la gente. Porque claro, la gente puede escuchar palabras. Esto es sería como las promesas políticas, ¿no? La gente hace promesas, los políticos hacen promesas y después las cumplen o no las cumplen. No las cumplen. Entonces todo el mundo sabe que son puras palabras, mentiras en otras palabras. Entonces el punto es, el evangelio, como dice Pablo, como él habla en la palabra del Señor, no es tan solo y no debe ser predicado tan solo en palabras, sino en poder, mire lo que dice, en poder y demostración del Espíritu Santo. O sea, la palabra tiene que ir acompañada de el poder, amén, y la demostración del Espíritu Santo. Podríamos añadir entonces, el poder sería cuando tú escuchas la palabra de Dios y algo causa en tu corazón, algo golpea tu vida y te dice que estás mal y que tienes que cambiar tu dirección, que tienes que tomar otro enfoque a tu vida. Pero al mismo tiempo viene la demostración del Espíritu Santo, como la gente viene al altar, se quebranta, viene a pedirle perdón a Dios, acepta a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados. Eso es entonces la manifestación, cuando hay milagros, sanidades, prodigios, la manifestación del Espíritu de Dios. Porque estamos predicando un evangelio real. Y el problema es que la iglesia de este tiempo no entiende eso. Y ahí es donde está el pero. La otra mitad del Pentecostés, si podríamos llamarle así nosotros entonces, es que el poder del Espíritu Santo actúa y evidencia lo que provoca a través del Espíritu. Nosotros podemos quedarnos con una parte del Pentecostés. Fui bautizado, llenado, hablo en lengua, gloria, aleluya, y nos gozamos aquí, y nos banqueteamos, y como dice, nos regocijamos, pero no hay nada más. No hay ninguna evidencia de algún cambio, de alguna transformación, de alguna sanidad, de algún milagro, de algún prodigio, de alguna cosa que Dios esté haciendo en cambiar tu vida. Entonces, la evidencia de eso sería que Dios cambia, transforma, te lleva a ser diferente. ¿Me está oyendo? Entonces el Espíritu Santo, siendo el mismo Espíritu de vida, si se le permite que tenga el control total de nuestras vidas, hará que la iglesia llegue a ser algo vivo y será más emocionante que cualquier diversión que este mundo pueda ofrecer. Dije más emocionante, no dije más divertida, sino más emocionante que cualquier diversión que este mundo pueda ofrecernos. Se habla mucho de cómo la iglesia está perdiendo a sus jóvenes, cómo la iglesia está perdiendo a la gente joven porque no encuentran diversión, dicen ellos. Y lo que necesitan no es diversión, lo que necesitan en su vida, escúcheme bien por supuesto, es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, que la gente joven lo que necesita es permanecer dentro de la iglesia porque es emocionante.
No porque es divertida, sino porque es emocionante. La respuesta a esto es sencilla, hermano querido. Dios ha hecho que sea emocionante el ser joven. Cada joven sabe que es emocionante serlo. Por lo tanto, la iglesia simplemente ha perdido la capacidad de emocionar a los jóvenes. Que pase algo extraordinario, que pase algo increíble, que pase algo que impacte sus vidas, que pase algo dentro de la iglesia que les lleve a pensar: aquí debe ser Dios, porque no puede ser de otra manera. Si esto sucede es porque Dios está aquí. Entonces muchos jóvenes miran hacia el mundo y encuentran cosas muy entretenidas y divertidas. Porque ser joven es emocionante. Si usted se siente joven, usted busca emociones. Así como yo. Ser joven es emocionante, pero la iglesia tiene que tener eso. Y el Espíritu Santo provoca que la iglesia sea emocionante. O sea, usted viene a cada culto y no tiene idea qué va a ocurrir. Dios tiene un plan. Algo nos tiene preparado el Señor. Y usted llega al culto y sabe que Dios algo tiene, y de repente y usted está como expectante, está emocionado, dice: algo va a ocurrir. Cuando ¡pua! Por ahí, aleluya, dice: eso es, ahí estaba lo que Dios iba a hacer. Pero cuando usted viene a un culto y sabe todo lo que va a pasar y es la misma serenata de siempre, y el problema es que usted llega y se siente y se aburre como una ostra, ya le quita la emoción. Hasta los viejos pierden la emoción, hasta los jóvenes pierden la emoción. Entonces la iglesia ha perdido su vitalidad, ha perdido su fuerza, ha perdido su poder, ha perdido la manifestación del Espíritu, y necesita entonces esa manifestación del Espíritu urgentemente. Entonces, si nosotros mismos nos rendimos al Espíritu de Dios y le permitimos ser un medio para limpiar al leproso, y le permitimos sanar al enfermo, levantar al muerto, no oigo amenes por ningún lado, entonces nuestra concurrencia más grande van a ser los jóvenes, porque ellos van a ver emoción en esa iglesia. Oye, te digo, fui al otro día a una iglesia evangélica. Hombre, le va a decir al otro: compadre, fui a una iglesia evangélica y tú supieras lo que vi. Nunca había visto lo que vi allí. He ido a todas las discotecas del mundo, pero nunca había visto lo que vi allí. Aleluya. Entonces debemos entender esto. Todos los desafíos de Dios vienen siendo enfocados o vienen siendo, ¿cómo le puedo llamar?, enfrentados a través del Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos al Espíritu de Dios de nuestro lado para enfrentar todos los desafíos que vienen sobre nuestra vida. Hay una historia en el libro de Reyes, no la busque, yo voy a contársela así brevemente. Habla acerca de una mujer que pierde a sus dos hijos, o que iba a perder a sus dos hijos, mejor dicho, porque su esposo que había muerto había dejado deuda, y por lo tanto esa deuda tenía que ser pagada. Y de acuerdo a eso, los acreedores venían para pedir que le pagara las cuentas. Y eso es muy típico hoy día, sin duda, en la iglesia de hoy. Es muy típico. Escúcheme bien. Ella clamó al profeta, que era Eliseo, y le dice a Eliseo que le ayude. Eliseo aquí pasa a ser como un tipo de Dios para esta mujer. Y el profeta hizo una pregunta. ¿Qué te ocurre?, le dice primero. Ella le dijo: los acreedores han venido y ellos van a tomar a mis hijos. Eliseo le dice: ¿qué tienes? Primero le dijo: ¿qué ocurre? Ahí ese ¿qué tienes? No le está preguntando qué es lo que te ocurre. No, ya le había dicho esa pregunta. ¿Qué ocurre? Ella le contó y ahora le dice: ¿qué tienes? Literalmente, ¿qué posees? ¿Me está entendiendo? Ella dijo: tengo un poco de aceite. Tengo un poco de aceite. Esta es la condición de la mayoría de los lugares hoy día. Esta es la condición de la mayoría de las iglesias. Solo un poco de aceite. ¿Me estás oyendo? Solo un poco de aceite. Tenemos un poco de aceite y sabemos qué tipifica el aceite. Tipifica el Espíritu Santo de Dios.
Entonces tenemos un poco de aceite, o sea, no tenemos lo suficiente para pagar nuestras deudas. No tenemos lo suficiente para enfrentarnos a nuestros problemas. No tenemos lo suficiente para enfrentarnos a nuestros dolores, opresiones o problemas o situaciones. No tenemos lo suficiente para soportar la presión del enemigo. Por lo tanto, siempre estamos tambaleando, siempre estamos retrocediendo y siempre estamos, como dice alguien espiritualmente, endeudados. ¿Me está escuchando? Entonces, mirando esta historia, el profeta le dijo a la mujer que trajera a sus hijos y que tomen todas las vasijas prestadas, que vayan a las casas de los vecinos y le pidan vasijas y todas las que puedan reunir. Y los muchachos las trajeron a la casa y comenzaron a llenarlas, dice, porque eso fue lo que le dijo el profeta. Agarra todas las vasijas que puedas y comienza a llenarlas con ese poco que tienes. Comienza a llenarlas. Entonces, viendo aquí esto, todas las vasijas comenzaron a ser llenadas hasta que se llenó la última. Cuando ya no había más vasijas, dice que cesó el aceite. Esto es extraordinario. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo no está siendo derramada cuando hay tantas vasijas, hermano, por llenar. Tantas vasijas vacías, hermano. Aquí la Biblia nos enseña algo. El aceite cesó ¿cuándo? Cuando ya no habían vasijas. El aceite no ha cesado, hermano. El problema es la iglesia que no entiende que está para llenar otras vasijas. Las vasijas somos nosotros, usted y yo. Y se supone que nosotros debemos tener ese aceite tan especial de Dios para poder abastecer a todos los que llegan a nuestro lado. ¿Me está oyendo? Entonces, mirando esta historia, ella hizo de acuerdo a lo que dijo el profeta. Lo que la iglesia debe hacer, lo que la iglesia debe realizar, ella, como esta mujer, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. No derrochar lo que tenemos, sino comenzar a darlo genuinamente. ¿Me está escuchando? Ella llenó las vasijas, vendió suficientes para pagar sus cuentas y guardó el resto para vivir. O sea, la iglesia debe a esta generación, escuche bien, todos los grandes beneficios del evangelio. Nosotros, esta iglesia, debe a esta generación todos los grandes beneficios del evangelio. Yo le pregunto, ¿hay beneficio en el evangelio? Entonces, tal como estos acreedores, el mundo está tocando nuestra puerta, golpeando la puerta de nuestra iglesia, diciendo que le debemos a ellos la sanidad, la liberación y la salvación. Estamos en deuda, hermano, con este mundo. Pero la iglesia tal como está, hablo del general, la iglesia tal como está, no puede saciar la necesidad, ni puede pagar la deuda que tiene con este mundo si no está llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita llenarse de Dios. Pablo dijo que él era deudor a los hombres. Y a menos que paguemos nuestras deudas, continuaremos perdiendo a nuestros jóvenes. Constantemente llegan jóvenes acá, pero si ellos no son impactados por el evangelio que vivimos, lo que predicamos, porque buenos predicadores podemos encontrar por todas partes, impactados por el evangelio que vivimos, si no son impactados, se van a ir de esta iglesia. Y van a buscar otro lugar, otro camino, otra dirección. Y vamos a llorar y vamos a decir, ¿pero por qué, Señor? No le preguntemos a Dios. Miremos nuestra vida, está vacía. No tiene nada que dar, no tiene nada que entregar, no tiene nada con qué impactar esta sociedad. Por lo tanto, necesitamos buscar del Espíritu de Dios para que nuestra vida sea llena del Espíritu y podamos fluir, aleluya, con bendición para la gente. Para que podamos emocionar a nuestros jóvenes, impactarlos. Amén. Piense por un momento en lo que le acabo de decir. Necesitamos aquello urgentemente en nuestra vida. Rápidamente necesitamos que Dios obre. La respuesta a este problema de deuda se encuentra en la historia de la mujer necesitada. Poner las vasijas en la iglesia, en la casa, y permanecer ahí hasta que sean
llenas del Espíritu. Esto es lo mismo. Dios quiere que vengas a la iglesia hasta que seas lleno. No hagas nada hasta que seas lleno. Y una vez que estés lleno vas a poder llenar a otro. No es que tú le entregues, sino Dios a través de ti, a través de tu vivencia, a través de tu experiencia, a través de cómo vives, Dios va a impactar a otro y te va a decir: ¿por qué tienes eso tú y yo no lo tengo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te pasó? Y tú le vas a decir: lo que pasa es que el Espíritu de Dios vino sobre mí, por eso es que tengo lo que tengo. Debemos ser honestos, hermano, que necesitamos del Espíritu de Dios. Si pudiéramos pensar en este momento y analizarnos nosotros mismos, ¿tenemos la capacidad como iglesia para mantener una rica y, por decirlo así, una rica y plena vida espiritual en la iglesia? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Podemos nosotros, hermanos, sentir en nuestra vida que realmente aquí hay vida de Dios? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en realidad sobre esta tierra ha sido puesta para que Cristo se glorifique, para que el Señor se mueva a través de ella. Y la más grande posesión que tiene la iglesia es el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la más grande posesión que la iglesia tiene. Y esto siempre ha sido así. Por lo tanto, si la iglesia entiende que el Espíritu Santo es esencial para la labor que Dios nos ha encomendado, entonces nosotros debemos estar constantemente pidiendo la llenura. Sin el Espíritu, como dije en otro mensaje, no somos nada. Y a menos que seamos guiados por el Espíritu, sin duda vamos a poder alcanzar la voluntad de Dios. Si no, vamos a perder y extraviarnos totalmente. Vamos a fallar completamente en el plan y propósito de Dios. Pablo habla y escribe a la iglesia de Corintio y dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. ¿No entiendes este versículo? No tengo el tiempo para explicártelo teológicamente, pero sí quiero solamente apuntar dos cosas. El Espíritu de Dios estando en tu vida te va a revelar las cosas profundas de Dios. Amén. Entonces, esto concluye. Las palabras de Pablo concluyen algo extraordinario. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, vas a pensar como Cristo, vas a actuar como Cristo y nada te va a detener porque el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, ser lleno del Espíritu es tener la mente de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano querido, a usar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Que Dios nos ayude aleluya, a hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Y mejor todavía, que Dios nos ayude a ser usados por Él para poder llevar su evangelio. No tan solo predicándolo, sino también exponiéndolo, viviéndolo. Aleluya. No hay ninguna cosa que Jesús hizo mientras estaba sobre esta tierra que no pueda ser hecha por la iglesia de este tiempo. No hay ninguna cosa que Jesús haya hecho sobre esta tierra que la iglesia de hoy no pueda hacer. Si esa iglesia está guiada por el Espíritu de Dios, la facultad de Dios vendrá sobre ella y el poder actuará y Dios obrará. La Escritura dice que Él abrió los ojos del ciego. ¿Puede hacerlo Dios en este tiempo? También podemos nosotros, claro que sí. Él sanó leprosos, levantó al muerto. Nosotros también lo podemos hacer, porque la Biblia dice y las señales seguirán a los que creen en su nombre. Mayores obras que estas haréis. O sea, el poder del Espíritu llevará a la iglesia a hacer este poder extraordinario sobre esta tierra. Así que imagínate en una iglesia donde obra el Espíritu de Dios, todos serán impactados. Esto no hablo de una liturgia, de una rutina, de una manera de alabar a Dios. No hablo del optimismo, el ánimo que pongamos en eso. Más allá de eso, ser impactados por la obra del Espíritu. Cómo Dios obra, cómo Dios hace y cómo Dios ejecuta.
Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Extraordinario este versículo. Amén. Y Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y de allí se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo está tu fama? No quiero preguntarte si volviste o no en el poder del Espíritu. Solo estoy preguntando cómo está tu fama. Porque si te pregunto si volviste en el poder del Espíritu, agachas más la cabeza de lo que estás agachando ahora. En la realidad del poder de Dios necesitamos entonces entender que el poder del Espíritu Santo nos va a llevar a una vida diferente. Nos va a llevar a una vida extraordinaria. Nos va a llevar a hacer algo extraordinario en las manos del Señor. Y tú y yo sabemos que no vamos a ser nosotros, sino que va a ser Él a través de nosotros, obrando a través del Espíritu Santo. Entonces esto es suficiente para convencernos que lo que Él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Jesús hizo todo lo que hizo por el poder del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Y esto es dado a la iglesia de la actualidad. Esto es entregado a nosotros. O sea, esto lo tiene usted y lo tengo yo. Bueno, yo lo tengo entonces. Yo lo tengo. Y si nos valemos del Espíritu Santo, permitiendo guiarnos, hacemos y haremos lo que Él hizo. Vamos a hacer lo que Él hizo. Y nuevamente el mundo, escúcheme bien, volverá y tendrá una nueva mirada de la iglesia de Jesucristo. Porque lo que el mundo mira ahora en la iglesia es religión. Cuando el Espíritu Santo de Dios obre sobre la iglesia, el mundo va a mirar de otra manera a la iglesia. Ellos van a decir: no, cuidado. Como decía un libro antiguo que alcancé a leer como 4 hojas. ¡Cuidado! Ahí vienen los pentecostales, decía. Pero lo decía por el sentido del tremendo poder, la unción y autoridad que tenían en sus vidas. Cuando un pentecostal hablaba, oiga, la tierra temblaba. Cuando la iglesia predicaba, la gente, aleluya, temblaba. Porque el poder de Dios se manifestaba, los demonios huían, las enfermedades tenían que irse, porque el poder de Dios estaba obrando a través de ellos. Aleluya. Así que la respuesta a todo es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces esta es la mitad del Pentecostés que a veces falta enseñar. Porque lo normal de la predicación pentecostal es que tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo y tienes que hablar en otras lenguas y Él te va a dar el gozo, la alegría, la bendición. Eso es lo que normalmente se predica, aunque el Espíritu Santo no viene a darnos gozo tan solo. Trae todo lo demás, lo que estamos hablando ahora. Entonces quizás en esta hora no terminemos con avivamiento ni danza, pero eso poco me interesa, le digo honestamente. Yo prefiero que usted entienda que cuando el Espíritu Santo entra en su vida va a cambiar toda su vida. Y ahí no está el asunto, dice ya el Señor hará la obra. Lleno del Espíritu Santo y usted sigue diciendo que Dios hará la obra. No, cuando usted esté lleno ya Dios hizo la obra. Las luchas, las dificultades, las presiones serán enfocadas a través del Espíritu. El Espíritu vendrá y arrasará con todo. O en otras palabras, usted no tendrá las luchas que tiene ahora. Así que pelea, que rajuña para poder estar, aleluya, haciendo la voluntad de Dios. No, el Espíritu Santo le ayudará. No digo que no tendrá luchas, pero el Espíritu Santo estará luchando por usted, batallando contra toda obra del enemigo. Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, y puedo decir que Juan también lo dijo, ¿no? Yo a la verdad os bautizo en agua, Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Si la gente consideraba a Juan poderoso, imagínate, él dice, tras mí viene uno que es más poderoso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, dice, está en su mano.
y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Piénsalo. Necesitamos el Espíritu de Dios. Sabes que el próximo movimiento de Dios será un mover de santidad dentro de la iglesia. Porque claro, todos decimos, no, si estamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo, pero ese mover de Dios va a ser un mover de santidad dentro de la iglesia. Porque si el Señor te llena del Espíritu Santo, va a traer santidad sobre ti. Lo enseñamos tiempo atrás. El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Significa que si el Espíritu Santo habita en ti, ¿qué pasas a hacer? Santo. ¿Automáticamente porque el Espíritu entró? No. Porque el Espíritu te llevará a esa santidad. O sea, eliminará lo que está mal en tu vida, lo arreglará, lo reparará, lo transformará, te hará una nueva criatura real, genuina y verdadera. O sea, te llevará a lo que realmente necesitas. Será la nueva regeneración. Por eso la iglesia necesita al Espíritu Santo urgentemente, porque va a limpiar a la iglesia de todas las cosas que están operando en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hoy día lamentablemente se han permitido tantas cosas. La iglesia tiene una cantidad de cosas que no tienen que estar dentro de ella. Y ha perdido su capacidad para ser guiada por el Espíritu. ¿Sabe que no mucha gente quiere hablar de esto en este tiempo? No mucha gente quiere hablar de la santidad o quiere hablar del punto de poder vivir para Dios y dejar cosas que están impidiendo la bendición de Dios. Pero si creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, debemos creer con toda seguridad que Dios va a traer la promesa y que también va a traer la santidad a la misma iglesia. Justo después de la promesa del derramamiento viene la promesa de limpieza. La promesa de limpieza. Lo que está sucediendo hoy en la obra de Dios, y debe ser maravilloso a nuestra vista, es que Dios, al derramar de su Espíritu sobre una persona, entonces lo limpia, lo purifica. Lo que dijo Juan: tras mí viene uno, y repito las palabras de Juan, y él dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Punto número 1. Punto número 2: el aventador está en su mano. Y él limpiará la era. ¿Para qué? Para que lleve fruto. ¿Me estás entendiendo? Primero él nos llena y luego nos santifica. Nos limpia. Ah, qué bueno, ¿no? ¿Te gustó la idea? Claro, eso es lo que Dios quiere hacer. Limpiar nuestra vida. Por eso necesitamos pedir que venga el Espíritu Santo sobre nosotros para que Él nos limpie. Entonces, justo después del derramamiento del Espíritu Santo viene la promesa de limpieza. Lo que está sucediendo hoy. Mateo dijo, o en el libro de Mateo se dice que Él limpiará su era. O sea, nuestro Señor, para librar a la iglesia verdadera de todo lo falso, de todo lo corrupto, de todo lo pecaminoso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que limpiarla. El que trabaja en el campo sabe eso. Hay que sacar toda la maleza, toda la maleza, para que ese arbolito, lo que sea que haya plantado, pueda crecer más fuerte y eso no le quite la fuerza. Tú puedes estar creciendo en medio de maleza. Jesús también dijo cuando habló acerca de la buena semilla que es lanzada. Algunas caen en el camino, otras caen entre pedregales, otras entre espinos y otras en buena tierra. Ojalá seas esa buena tierra, hermano. Pero si cayó entre pedregales, no hubo crecimiento. Si cayó entre espinos, la ahogaron. Y si cayó en el camino, las aves se la comieron. Entonces estamos claros que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para que se cree lo que Dios quiere que sea. La palabra de Dios dice: su aventador está en su mano. Ese aventador es el Espíritu Santo que va a traer limpieza a la iglesia, que va a traer limpieza a nuestra vida. Entonces Él ha usado al Espíritu como un consolador y bautizador. Ahora Él usará al Espíritu como un separador. ¿Te acuerdas lo que dice el Señor también? Dice que Él separará el trigo de la cizaña. ¿Cómo lo podrá hacer? ¿De qué manera?
Solo a través del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos separar el trigo de la cizaña. Tú puedes tener algún concepto, dice, para mí que esta es pura cizaña nomás. Y tú miras a un hermano, una hermana, y dices, para mí que es pura cizaña, por un error, por una situación que hizo mal, que se equivocó. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pero Dios conoce más allá de nuestro error, conoce nuestro corazón. Por lo tanto, el único que puede separar el trigo de la cizaña es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, eso es lo que necesita la iglesia, que el Espíritu de Dios opere dentro de ella, para que Él sea quien separe el trigo de la cizaña, y de esa manera podamos entonces tener fruto real, genuino y verdadero. ¿Me estás entendiendo, cierto? Entonces, quiero enfocar algo más importante en este sentido. Hablando de lo que es separar. Muchos de nosotros sentimos la brisa de la limpieza cuando el Espíritu Santo fluye. Ahora, no nos dejemos engañar en esto, hermano. Jesús ha estado mirando la cosecha durante mucho tiempo. Es impresionante cuando leemos nosotros el pasaje en donde Jesús se para frente a Jerusalén y estaba en el peor momento religioso de la época, porque había una cantidad de malicia, de maldad, de corrupción en Jerusalén. Y Él dice de esta manera a los discípulos: los campos están blancos, listos para la siega. En otras palabras, la cosecha está lista. Cualquiera de nosotros con criterio diría: no, pero está mal. Si la religiosidad, los fariseos, los saduceos, los escribas, había una mezcolanza de ideas. Estaba un montón de religiones que no voy a tener tiempo de nombrarlas también. Había un montón de ideas y pensamientos y filosofías. Y Jesús dice: los campos están blancos, están listos para la siega. Es increíble. Entonces, solo el Espíritu Santo puede, hermano, hacer la obra que nosotros humanamente no podemos hacer. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Tú y yo no podemos convencer a nadie. Si el Espíritu Santo no obra en la vida de ese hombre, no sucede nada. Tú puedes colgarte al cuello de esa persona y rogarle, suplicarle, incluso decirle: mira, te pago tanto para que vayas a la iglesia. Si el Espíritu Santo no obra en esa persona, no va a pasar nada, porque solo el Espíritu de Dios es el que puede cambiar y transformar el corazón del hombre. Aleluya. Entonces, el Señor siempre ha estado mirando la cosecha. Y podría aplicar ese versículo que el Señor Jesús dice, que es un versículo tan fuerte. Dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. O sea, Dios sabe qué tipo de cosecha eres tú. Dios sabe qué tipo de fruto es el que tú estás dando. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu de Dios. Aquí no es un juego, no es un punto de quiebre en donde nosotros podemos decir: bueno, yo estoy haciendo lo mejor que puedo y el Señor le agradará. No, pide al Espíritu para que te guíe a lo que Dios quiere, para que te enfoque en lo que Dios desea. Porque si tú no haces lo que Dios te está pidiendo, sencillamente te vas a perder. Y eso sería terrible, hermano. Eso sería terrible. Ojalá puedas entenderme. Ya estoy terminando, no te preocupes. Entonces, viendo esto, viendo la situación que está ocurriendo, están aquellos en la cosecha que deben ser expuestos por lo que son. Y uno dice: ¿cómo lo vamos a exponer? El hermano se va a parar y dice: lo que pasa es que ese hermano es un pecador, ese hermano nunca ha sido cristiano, esa hermana nunca ha sido de Dios. Estoy indicando para cualquier lado, hermano, para que nadie diga nada. ¿Me entiendes? O sea, ese no, lo que pasa es que ese no es del diablo, que ese yo, ¿me entiendes? Y cualquiera puede comenzar a decir eso, pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que va a exponer lo que está mal, pero lo va a hacer a través del Espíritu. Lo he mencionado en otros mensajes ya predicados, y claro, estamos hablando del Espíritu Santo y es imposible no tocarlo de nuevo. Cuando Ananías y Zafira le prometieron algo a Dios y vienen delante de Pedro, Pedro dice esto: ¿por qué tentó Satanás tu corazón y trataste de engañar a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que reveló la actitud de Ananías y Zafira? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene ahí y los mata.
O sea, estamos hablando de algo aquí que no es un juego, hermano. Tú puedes engañarme a mí, puedes engañar al hermano, puedes hacernos creer lo que tú quieras, pero aquí es Dios a través del Espíritu Santo que sabe quiénes somos genuinamente. Yo no estoy hablando del que está luchando para poder servir mejor al Señor, del que está pidiendo y clamando: Señor, lléname de tu Espíritu para poder hacer tu voluntad. Estoy hablando de aquel que abiertamente no quiere vivir para Dios y simplemente toma la iglesia como una religión más. Ananías y Zafira tomaron esa decisión de engañar a Pedro, pensando que engañaban a Pedro, pero estaban engañando o tratando de engañar al Espíritu Santo. Y allí cayeron muertos en el altar. Esos eran paja, como se puede mencionar, eran paja y nada más que eso. Dios quiere trigo. O sea, el Señor ha derramado demasiado abono, por decirlo así, para que seas buen trigo, para que no te conviertas en paja. ¿Me estás entendiendo? Los que siembran trigo saben lo que significa la palabra paja, porque en realidad, claro, ellos dicen: no, cuando cosechan después queda la paja. Y no, pero hay trigo que se convierte en paja porque no da fruto. Por lo tanto, tú puedes transformarte. Tú puedes ser una espiga de trigo, pero puedes transformarte en simplemente paja, porque nunca crece el fruto y nunca termina de dar el fruto. Y esto pasó con ellos. Tenemos eso sin duda en la palabra de Dios. Ananías y Zafira cayeron muertos porque eran paja, no eran verdaderos. Cuando el Espíritu Santo sopló entre ellos, murieron, así de simple, murieron. Y como dije en otro mensaje, ¿quién mató a Ananías y Zafira? El Espíritu Santo de Dios. Tú, si quieres, tomas al Espíritu Santo como algo para hablar. No, pero el Espíritu Santo de Dios tiene toda la autoridad, tiene todo el poder de Dios para ejecutar, para hacer y para realizar. Tú eres el que tienes y necesitas entender eso. Voy terminando. Entonces, nuestra pérdida del verdadero evangelio nos ha costado mucho. Cuando la iglesia pierde el verdadero evangelio, hermano, ha perdido demasiado. La iglesia ha perdido ese verdadero evangelio, y más aún ha perdido ese verdadero evangelista, ha perdido ese verdadero predicador que menciona, critica o que también ministra la palabra de Dios para que de alguna forma el Espíritu de Dios venga y penetre en el corazón del hombre y de la mujer. Eso es una verdad. La herramienta que Dios va a usar, la herramienta que Dios va a utilizar para escudriñar a las personas y sus corazones, para probar al cuerpo de Cristo si está bien o está mal, para descubrir esa paja que estaba ahí y que impedía la corriente del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hasta ahora, el Señor ha permitido que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Hasta ahora. Pero cuando venga ese derramamiento del Espíritu Santo, la paja, hermano, no va a poder estar ahí, ni tampoco la cizaña. Porque el Espíritu Santo va a descubrir, hermano. ¿Qué te pasa a ti cuando te descubren en algo? Pongamos un ejemplo sencillo, una mentira nomás. Te descubrieron en una mentira. Abiertamente mentiroso, así. Te descubrieron una mentira. Te pegaste la mentira y la hiciste re buena, y pasaron meses, pasó un año, y cuando de repente te descubren que mentiste, ¿cómo te sientes? Mal. Yo creo que te has sentido muchas veces así cuando Dios ha hablado y ha ministrado tu vida, y te sientes que parece que todos te miran, pero deberías sentirte más mal, porque Dios pudo haberlo hecho segundos después que lo hiciste. Pero te esperó todo ese tiempo para esperar que tú reaccionaras y le pidieras perdón. Deberías sentirte peor todavía, porque Dios, sabiendo todo lo que tú haces diariamente, a cada momento, cada minuto, cada segundo, espera con misericordia que tú te arrepientas, reacciones. ¿Me estás oyendo? Entonces pensemos un poco. Hasta ahora, sin duda, Dios permite que crezca la cizaña con el trigo. Él ha permitido que la cosecha mezclada se acumule en su era. Pero Él hará pronto como
limpiarla, o Él se las arreglará para limpiarla. Va a limpiar su era. O sea, su horquilla está para ser introducida y comenzar a limpiar la era para que lleve mucho fruto. ¿Me está oyendo? Entonces, de esta manera lo miramos y termino diciendo, Dios es el propietario de esta iglesia. Esta es su era. Amén. Entonces es el propietario también de esta cosecha. Y va a venir y separar lo real de lo que no es real. Hay una abundancia de lo que es irreal. Hay una abundancia de lo que no es verdadero. Hay una abundancia de lo que no corresponde a Dios, como lo fue también en los tiempos de Elías. Cuando Elías tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal, y no tan solo a ellos, sino que a todo el pueblo de Israel, diciéndole: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Así que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios en Israel. ¿Te das cuenta que todos los profetas en el Antiguo Testamento y los hombres de Dios, ¿cómo comprobaban de que Dios estaba con ellos? ¿Cómo manifestaban de que Dios estaba con ellos? ¿Cómo demostraban a los demás de que Dios estaba con ellos? ¿Con palabras de convencimiento? ¿Cómo dice Pablo? Con poder y con demostración. Eso hizo Elías en el Monte Carmelo. Reúnan a los profetas de Baal, tráiganlos aquí, dénsenos 2 bueyes. Destazaron los bueyes, lo pusieron arriba y se pusieron a saltar y a brincar, igual que las iglesias de hoy. A saltar y a brincar y a clamar a su Dios, Dios que no existe, porque en realidad el Dios verdadero hace otra cosa, limpia su era. Y no respondió. Elías se burló de ellos, usó el sarcasmo, y cuando le correspondió a él, hizo lo que tenía que hacer. Restauró el altar y oró a Dios. No se puso a saltar ni a brincar. Pero él dijo: Señor, la única manera de que este pueblo vea que tú eres Dios y que yo soy tu profeta es que derrames fuego y consumas el holocausto. Ni siquiera Elías se preocupó: Señor, que sepan que yo soy tu profeta por lo que les voy a decir ahora, por lo que les voy a hablar ahora. No, lo único que quería Elías era que ellos se dieran cuenta, porque Dios iba a responder por fuego, que Él era Dios y que Él era su profeta, porque a Él le había enviado. Entonces miremos esta realidad espiritual hoy día. Dios quiere exactamente lo mismo de la iglesia de hoy. Entonces debe ser quitado todo lo que no pertenece a Dios. Todo lo que está en ambos bandos debe ser quitado y eliminado, en otras palabras. Toda mentira, todo robo, todo adulterio, toda fornicación, todo chisme, todo odio, todo lo que ofende a Dios debe ser quitado de nuestra vida, para que Dios pueda, en otras palabras, mirar nuestra vida como debe mirarla. Porque esta es su era, esta es su cosecha. Por lo tanto, Él debe limpiar, aleluya, el fruto que Él va a extraer de esta cosecha. Todo lo que no es verdad, todo lo que los hombres han permitido entrar y que contradice las grandes verdades bíblicas, debe salir, debe irse de la iglesia. Yo estoy seguro que la purificación ha comenzado. Yo estoy seguro que Dios está haciendo algo especial. Dios prepara a su pueblo y a su iglesia para lo que Él va a hacer en el futuro. Dios está preparando a su pueblo, limpiándolo poco a poco, limpiando la era. Y quizás no ha llegado hasta tu lugar, hasta tu posición, pero va a llegar hasta tu posición y va a limpiar lo que impide que la gloria de Dios se derrame sobre tu vida. Él va a traer santidad sobre la iglesia, va a traer limpieza sobre la iglesia. El Espíritu Santo ha empezado a reprender la corrupción, ha empezado, aleluya, a llevar al hombre a la santidad de Dios. Vamos a ser testigos de un nuevo tipo de convertidos. Porque quizás hasta ahora mucha gente que se ha convertido ha andado ahí entre la iglesia y el mundo.
Pero vamos a ser testigos de un nuevo tipo de convertidos, en donde esa gente se va a convertir con todo su corazón a Dios, porque va a ser impactada por el poder del Espíritu Santo. No va a ser convencida de una religión, ni va a ser, aleluya, convencida de un culto, de cánticos o de gente amorosa, sino va a ser impactada por el poder del Espíritu de Dios, y eso va a crear un nuevo tipo de convertidos. Aleluya. Y va a ser así, hermano. Pero antes que tú puedas sacar esa cosecha, antes que tú puedas ver esa cosecha, tienes que permitir que el mismo Espíritu Santo sople sobre tu vida. Que Dios te ayude a limpiar tu vida, para que podamos ser el testimonio vivo de que Dios es real y que Él nos está usando para alcanzar a esta generación para Jesucristo. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos impacte, nos cambie, nos transforme, haga de nosotros algo especial. Tú puedes seguir haciendo lo que has hecho toda tu vida de cristiano, pero Dios quiere usarte. Pero antes de usarte, limpiará tu vida, y cuando Él lo haya hecho, tú podrás bendecir a muchos. Hará la iglesia como esa mujer que llevó las vasijas a su casa. Esta es la casa, y las llenará una tras otra hasta que todas estén llenas. Y cuando todas estén llenas, estaremos listos para pagar la deuda que tenemos con el mundo. Antes de eso no podremos. Por lo tanto, tú y yo tenemos una responsabilidad inmensa, hermano. El Espíritu Santo ha sido puesto sobre nosotros, derramado en nuestra vida, para limpiarnos primeramente y luego para usarnos para su gloria. Ahora tú debes leer una y otra vez ese versículo. Tras mí viene uno más poderoso que yo, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. El aventador está en su mano, y Él limpiará la era y traerá y dará mucho fruto. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Padre, oramos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sé que tu presencia está en nosotros, Señor, pero necesitamos de esa llenura constante. Necesitamos, Señor, ser guiados, dirigidos hacia tu propósito y hacia tu voluntad. Nada podemos hacer si tú no nos guías. Nada podemos hacer si tu palabra no está en nosotros. Dios amado, ayúdanos. Que cada vida, Señor, en este lugar pueda experimentar de tu presencia y de tu poder. Señor, límpianos, llévanos a la santidad que tú deseas, para que podamos ser usados, Señor, como instrumentos para tu gloria. Oh Dios, gracias te damos en esta noche o en esta tarde. Te damos gracias en esta hora, Señor. Bendice a tus hijos que han oído esta palabra, Señor. Fortaléceles y hazles entender la necesidad tuya en sus vidas. Señor, gracias por esta palabra tuya. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén. Y amén, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya.